Bienvenidos todos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Si gustan buscar de favor la carta a los Efesios, Efesios capítulo número 2, verso número 6 hasta el verso número 10. Efesios capítulo número 2, verso número 6 hasta el verso número 10. El tema de la exposición de este domingo es las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Y seguimos o continuamos conociendo la gloria, conociendo el poder que Dios ha manifestado entre nosotros, que Dios ha manifestado en su iglesia. Efesios, carta de Efesios capítulo número 2, desde el verso número 6 hasta el versículo número 10. Si usted tiene una Biblia, le pido de favor que me siga en la lectura. Efesios capítulo número 2, verso número 6, las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Dice su palabra en el verso número 6, pero vamos a leerlo desde el verso número 5, porque tanto el verso número 5 como el verso número 6 tienen una conexión de lo que nosotros vamos a estar exponiendo. Dice su palabra desde el verso número 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean el verso número 7, porque lo que acabamos nosotros de leer tiene un propósito. Dice el verso número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? Una vez más, verso número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Finalmente, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o para que viviésemos en ellas. Vamos a orar para que nosotros, a través de la ayuda de Dios, podamos comprender a profundidad ¿qué significa las abundantes riquezas de su gracia? Si usted tuviera muchas propiedades y usted cada año contemplara sus propiedades, usted se deleitaría en su riqueza o en sus propiedades. Lo que nosotros vamos a exponer y vamos a analizar va más allá de cualquier riqueza terrenal que usted pueda imaginarse. Lo que nosotros vamos a exponer con la ayuda de Dios son las múltiples riquezas de su gracia para con nosotros los que creemos.
No hay integrante de la iglesia o no hay integrante del reino de Dios que sea pobre. No hay ningún cristiano o integrante del reino de Dios que sea pobre. Nosotros lo tenemos todo porque tenemos a Cristo en nosotros. Padre, te damos las gracias y pedimos de su ayuda para poder comprender tu palabra. Usted conoce bien nuestros pensamientos en este momento y sabemos que es una lucha interna en nuestras almas. Cada uno de nosotros está luchando con pensamientos en este momento y nosotros rogamos y pedimos de su ayuda. Que podamos nosotros concentrarnos en su palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Las abundantes riquezas de su gracia, verso número 6 hasta el verso número 10 de la carta a los Efesios. Tenemos un objetivo sumamente importante, que usted pueda conocer a través de la Escritura cuáles son esas riquezas que el apóstol las llama abundantes riquezas de su gracia. Ese es el objetivo, que usted pueda conocer o pueda comprender un poco mejor cuáles son esas abundantes riquezas de su gracia. Y si usted está apuntando, anote eso, porque las abundantes riquezas de la gracia de Dios en los versos que acabamos de leer son expresadas en la unión de la iglesia con Cristo y en la salvación solo por gracia. ¿Qué pensaba usted? ¿Que íbamos a hablar de cosas terrenales? ¿Pensaba usted que íbamos a hablar de dinero? Pues no. Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios que esas riquezas de la gracia de Dios son expresadas en la unión de la iglesia con Cristo su Señor y en la salvación solo por gracia, lejos de cualquier mérito propio. El propósito principal de la iglesia de Jesucristo, el propósito principal por el cual usted está respirando en el día de hoy, es para que usted y yo vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros que conocemos el Evangelio somos llamados a hablar bien de Dios. Nosotros cantamos bien de Dios, nosotros compartimos bien de Dios, nosotros alabamos, hablamos bien de Dios por todos los beneficios que han sido otorgados por gracia. Cuando nosotros recibimos favores no inmerecidos, estamos contando a otros esos favores no merecidos. Cuanto más la iglesia de Jesucristo es llamada a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. El apóstol Pablo ha iniciado la carta escribiendo los beneficios antes de la fundación del mundo, en el presente y en el futuro que Dios ha otorgado a la iglesia. El apóstol Pablo ha explicado a la iglesia que está en Éfeso la demostración del poder de Dios en la salvación de los integrantes de la iglesia. Dios ha desplegado su poder en tu vida a través de la regeneración. Dios ha desplegado su poder en tu vida a través de la liberación del reino del pecado o del reino de las tinieblas. La salvación, por eso, es descrita en la palabra de Dios como algo sumamente poderosa. Dios despliega, si tú eres un verdadero creyente, si tú ya eres parte de la iglesia de Jesucristo,
Dios ha desplegado en ti la regeneración, Dios ha desplegado en ti la liberación del reino del pecado. Además, Pablo se goza en escribir a los de Éfeso que Dios ha intervenido en sus vidas por medio de darles riquezas expresadas en misericordia, expresadas en amor y expresadas en gracia. Hoy vamos pues a continuar conociendo la gloria de Dios manifestada en su iglesia universal, en su iglesia local y en nuestras propias vidas. Así que vamos a dividir en dos partes esta exposición. Verso número 6 y verso número 7, la unión gloriosa de Cristo con la iglesia. Y la segunda parte del verso 8 hasta el verso número 10, la salvación y las buenas obras. El título de la exposición es Las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia expresadas en la unión de Cristo con la iglesia y también expresadas en la salvación y en las buenas obras. Verso número 6 y verso número 7, vamos a ver la unión que la iglesia tiene con Cristo y sus beneficios. Hay dos beneficios que vemos aquí. Verso número 6, dice su palabra, si gustan leer, para que ustedes puedan comprobar lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso número 6, y juntamente con Él. Esta frase nos habla de unión con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La unión con Cristo garantiza dos cosas en lo que acabamos de leer en el verso número 6. La unión con Cristo garantiza, número 1, la resurrección de nuestros cuerpos. Y eso es parte de las riquezas de su gracia. Número 2, la unión con Cristo garantiza nuestra participación en el reino de Jesucristo. Esas son abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más rico o riqueza? La resurrección de tu cuerpo después de la muerte y la participación del reinado junto con Cristo, o una casa o un terreno. Por eso queremos nosotros, a través de la palabra de Dios, conocer esas riquezas de su gracia. Preste con atención el verso número 6, porque las palabras, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos hablan de una unión que la iglesia tiene con Jesucristo. Una unión. Y debido a esa unión hay dos grandes beneficios. Prácticamente el verso número 6 se puede traducir: nos levantó juntos y nos sentó juntos en los lugares celestiales. Nos levantó juntos y nos sentó juntos. A esto se le llama unión y participación que la iglesia tiene con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras indican acciones o beneficios que ya han sido dados.
Estas palabras, el verso 6, indican acciones que ya han sido decretadas por parte de Dios. No hay poder humano que pueda quitarnos esos beneficios que tenemos debido a la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. El texto que acabamos de leer, el verso 6, no habla del pasado, no habla del futuro, habla más bien de algo que ya ha sido dado, que ya ha sido establecido, que ya ha sido decretado. Y eso se llama las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Los eventos de la resurrección de Cristo y su coronación. Preste esto, téngalo en mente. Los eventos de la resurrección de Jesucristo y su coronación en los cielos. La iglesia, debido a la unión que tiene con Cristo, puede participar de estos dos grandes eventos. A la iglesia, a los miembros, se les ha prometido participar de una resurrección. Y también se les ha prometido participar del reino de Jesucristo. No porque usted lo merezca, es debido a la unión que usted tiene con Jesucristo, pues Él es la cabeza y usted es el cuerpo o es la iglesia. Por eso podemos nosotros concluir que en el verso 5 y el verso 6, la palabra juntamente nos habla de la unión y nos habla de la participación que la iglesia tiene con Jesucristo. Lo que estamos nosotros, hermanos, analizando o exponiendo no es comida chatarra, es algo demasiado profundo, es comida sólida, es cuestión de pedirle a Dios que nos ayude a entender un poco mejor las riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos dejar de mirar las cosas terrenales, las cosas temporales y poder mirar un poco más las cosas eternas y las cosas celestiales. Vamos a analizar brevemente esos dos beneficios que la iglesia tiene por causa de la unión con Cristo. Dos beneficios, anótele, ahí en su alma, anótale. Dos beneficios que son altamente o son considerados como riquezas, pero no son riquezas celestiales, no son riquezas temporales o riquezas terrenales, son riquezas celestiales. Dos beneficios que tú, si eres parte de la iglesia de Jesucristo, tienes. Número 1, dice el verso 6, y juntamente con Cristo o juntamente con Él nos resucitó. La resurrección de cada creyente ya ha sido decretada y es debido a la unión con nuestro Señor Jesucristo. Piensa en un momento lo que estamos hablando. Todos los que estamos reunidos en este lugar, todos, por más dinero que usted tenga, o por más escasez de dinero que no tenga, por más joven o por más fuerte que usted sea, todos experimentaremos algún día la muerte. Todos nosotros, tarde o temprano, experimentaremos la muerte. Y la muerte
es definida como la separación del cuerpo con nuestro espíritu o con nuestra alma. La muerte es la separación del cuerpo con nuestra alma. ¿Qué sucede o qué va a suceder con tu cuerpo? ¿Qué sucede cuando experimentes la muerte con tu cuerpo? Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, que regresará a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a experimentar la muerte, la separación de nuestro cuerpo con nuestra alma. Después de nuestra muerte, nuestras almas se presentan inmediatamente en la presencia de Jesucristo. Esto no es ficción, es una realidad. Después de tu muerte, te presentas delante de nuestro Señor Jesucristo. Y si eres parte de la familia de Dios, es para gozar de los beneficios en la eternidad. Pero si tú no eres parte de la familia de Dios, es para escuchar las palabras culpable, culpable y culpable. Segunda de Corintios 5, del verso 6 en adelante, nos dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. La resurrección del cuerpo, pues, del cristiano está garantizada por la misma resurrección del Señor Jesucristo. Si la resurrección de Cristo no fuera una realidad, nuestra fe sería vana, sería sin sentido. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos perdiendo el tiempo en esta mañana. Pero nuestra resurrección está garantizada por causa de la resurrección de Jesucristo. Nuestra resurrección está garantizada debido a las riquezas de la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Nuestra resurrección está garantizada por la unión de Cristo con la iglesia. Esas son riquezas de la abundante gracia de Dios para nuestras vidas. Cristo Jesús nos ha otorgado vida eterna. Él nos ha otorgado la inmortalidad. Él nos ha otorgado la vida eterna. Muchos hombres y muchas mujeres gastan demasiado dinero para retardar su vejez. Pero ante esa condición en la que todos nosotros estamos expuestos, no hay poder humano que pueda contra la muerte, excepto nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte al tercer día, y Él comparte de su victoria con todos los que están unidos con Él. Dime si tú eres pobre escuchando y creyendo esta riqueza de su abundante gracia. La resurrección, pues, de Cristo es una realidad, y nuestra resurrección también es una realidad. Segundo beneficio, gracias a la unión que tenemos nosotros con Cristo, y es la participación en su reinado. La participación en su reinado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y esta palabra de sentar significa que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se sentó en un trono,
Y no estamos hablando de algo literal, sino que nos indica que después de su resurrección, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y ha sido coronado como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Cuando nosotros estamos acostumbrados a que el que habla está parado y el que escucha está sentado, en la cultura del tiempo donde se escribió la palabra de Dios, el sentarse era símbolo de autoridad, no el pararse. En nuestra actualidad, el que se para, de cierta manera, tiene una autoridad porque está hablando. Pero en el tiempo en que fue escrita la palabra de Dios, el estar sentado era un símbolo de autoridad. Y el Señor Jesucristo se sentó a la derecha, a la diestra de Dios Padre, coronado como Rey de vivos y Rey de muertos. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, y debido a que nosotros como iglesia estamos unidos a Cristo, somos partícipe de su reino y de los beneficios de su reino. En ocasiones nosotros en la actualidad vemos que personas se ponen contentos, y no es malo, porque se les ha otorgado la ciudadanía en uno de los países más poderosos, hablando de Estados Unidos. Nos ponemos alegres cuando alguien recibe la ciudadanía de un país poderoso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque traerá beneficios, supuestamente traerá beneficios. ¿Cuánto mayor beneficio tiene la iglesia debido a la unión con Cristo de participar en su reino? Esas son las abundantes riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 21 nos habla de la coronación de Jesucristo. Vean ahí en sus Biblias, Efesios 1, verso número 21. Y preste atención a las primeras palabras, verso 21. Si usted quiere entender un poco mejor las riquezas de su gracia y la participación de la iglesia en el reinado de Jesucristo, vean ahí lo que dice Efesios 1, verso 21. Dice la primera frase, sobre todo, hablando de la coronación de Jesucristo, cabeza de la iglesia, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. No solamente es el Rey de tu vida, no solamente es el Rey de la iglesia, Él es el Rey de aún de aquellos que están en su contra. Él es el Rey de aún de los enemigos de Jesucristo. Él es el Rey supremo, Él es el Rey absoluto, y se le ha dado como cabeza a nosotros que somos su iglesia. Cuando la Guardia Nacional hace presencia en ciertos poblados de México, los integrantes de ese pueblo sienten seguridad. ¿Cuánto más nosotros estamos seguros por tener a Cristo como el Rey supremo de todo principado, autoridad, poder y señorío? Y sigue diciendo el verso 21, y sobre todo nombre, y esto es importante, que se nombra. Por eso Jesucristo es el Señor. La iglesia temprana o la iglesia del primer siglo tenía la valentía de no negar a Jesucristo, porque tenía un conocimiento un poco más profundo de que Jesucristo es el Señor de todos. Y cuando le decían que
diera honor a los señores o a César. Los cristianos de aquella época decían, no, Jesucristo es el Señor de señores. Porque ellos podían comprender un poco mejor las palabras y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y esto nos habla de toda la historia, tanto pasado, presente y futuro. Jesucristo es Señor de la historia. En Él nosotros como integrantes estamos seguros. No importa lo que suceda alrededor nuestro, o no importa lo que suceda dentro de nosotros o en nuestras vidas, tenemos a Cristo como Señor. Y eso para la iglesia siempre ha sido suficiente. Y sigue diciendo el verso 22, y sometió todas las cosas. Y esta palabra someter significa que Cristo está arriba de todas las cosas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él es el Señor. Él merece nuestra adoración, merece nuestra consideración, merece nuestro respeto, porque nosotros nos beneficiamos de su reino. La cual es su cuerpo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Cristo, debido a la unión que tiene con Cristo, participa en el reinado de Jesucristo. Apocalipsis 1, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se los vuelvo a leer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea, solo a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia goza de la participación en el reinado de Jesucristo. En conclusión, la iglesia, o podemos nosotros cambiar, tú, si eres parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia, debido a la unión de Cristo, participa de la resurrección y de la coronación de Cristo. Se nos ha prometido que nuestros cuerpos un día han de resucitar para vida eterna, y gozamos de la participación del reinado de Cristo. ¿A qué somos llamados, hermanos, cuando meditamos en estas cosas? ¿A qué somos llamados? Verso número 7. ¿A qué somos llamados? Si usted logró entender un poco mejor las abundantes riquezas de la gracia de Dios, verso número 7, somos llamados, dice su palabra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo es la receptora de esas abundantes riquezas de la gracia de Dios. Dios lo ha hecho para mostrar a todos lo bueno que es para con su iglesia, con el propósito que la iglesia pase la eternidad dando gracias y admirando las riquezas de su gracia para con nosotros. Por eso nosotros cantamos de su gracia, por eso nosotros compartimos de su gracia. Somos llamados nosotros, si eres parte de la iglesia de Jesucristo, usted es llamado a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Pastor, ¿cómo puedo yo hacer mejor esta realidad en mi vida? Siga leyendo la palabra de Dios.
siga estando en comunión con Dios, para que Dios nos ayude a quitar las cosas, a quitar nuestra mirada en las cosas temporales y pensar un poco más en las cosas celestiales. ¿Por qué en ocasiones nosotros no distinguimos estas riquezas de la gracia que tenemos en Jesucristo? Es muy sencillo. Es muy sencillo porque en ocasiones descuidamos los medios de gracia que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos de reunirnos con los santos, dejamos de convivir con los santos. Todo eso no es para nosotros de beneficio. Pero si nosotros estamos en los medios de gracia, nosotros veremos con mayor claridad las riquezas que tenemos en Cristo. Segunda parte, esas riquezas son expresadas en la salvación y en las buenas obras. Verso número 8, vean ahí en sus Biblias, verso número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sigue diciendo en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Analizamos brevemente el verso número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué significa esta frase? La gracia significa la bondad de Dios inmerecida. La gracia significa la bondad de Dios inmerecida. El don de Dios significa ese regalo que ha sido otorgado gratuitamente. Porque por el favor inmerecido hemos sido librados del juicio de Dios. Es por causa de la gracia de Dios, es por causa de sus riquezas que usted no experimentará el juicio. Es por la pura gracia de Dios que usted ha sido salvo por medio de la fe. Hermanos, tanto la salvación que se menciona en este verso como la fe son regalos gratuitos de parte de Dios. La salvación que se menciona en el verso y la fe que se menciona son regalos gratuitos de parte de Dios, con el propósito de que usted le dé la gloria a Dios por esas abundantes riquezas de su gracia. La fe no es un logro humano, es un don de parte de Dios. Por eso nosotros concluimos que creemos gracias a Dios. Tenemos fe gracias a Dios. No es que usted tenga una mayor fe que la del otro. Es un regalo, es un don gratuito de parte de Dios. Las obras religiosas o nuestras justicias jamás podrán comprar nuestra salvación. Es solo por gracia, por medio de nuestra fe. ¿Por qué Pablo dice eso? Por lo que dice en el verso número 9, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie considere en el reino de Dios más grande que otro, no por obras. Las obras son totalmente rechazadas en el Evangelio de Jesucristo. Las obras son excluidas, totalmente rechazadas en la salvación por gracia que leemos en la palabra de Dios. No hay justicia que te alcance para recibir el perdón de Dios. No hay obra religiosa que usted pueda hacer para alcanzar el perdón de Dios. Es solo por gracia, es por medio de la fe. Son dones gratuitos para que usted se la pase toda su vida, desde el día de hoy hasta la eternidad, admirando las abundantes riquezas
de su gracia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué sucede, pues, cuando nosotros incluimos obras en el Evangelio? ¿Qué sucede cuando iglesias falsas incluyen obras en el Evangelio? La respuesta es muy sencilla. Hacen que el sacrificio de Cristo sea insuficiente. El sacrificio de Cristo es completo y es suficiente. No ocupas tu esfuerzo para la salvación. No ocupas hacer obras ni actos religiosos para recibir el perdón de tus pecados. La cruz de Cristo es suficiente porque en la cruz tus pecados fueron pagados. Cristo Jesús recibió el castigo que tú mereces en la cruz. Tu deuda ha sido borrada en los registros de los cielos para que tú puedas vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros admiramos la salvación por gracia y la vemos como la abundante riqueza de la gracia de Dios. Pero ¿qué sucede, para ir finalizando, qué sucede con nuestras obras? ¿Qué sucede con las obras? Porque dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros, o la palabra de Dios, no está en contra de las buenas obras. Las buenas obras son necesarias, no para salvación. Es producto de una verdadera salvación. Es muy diferente. La palabra de Dios no está peleada con las buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras, no para ganarnos el favor de Dios, sino por agradecimiento o por el verdadero evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo sabe o cómo sabemos que nuestra fe es una fe viva y no una fe muerta? Es muy fácil, por los frutos en nuestras vidas. Por los frutos en nuestras vidas. Pregunta para ir finalizando. Porque no solamente la salvación por gracia es parte de las riquezas de la gracia de Dios, sino también nuestras buenas obras. Pregunta, hermanos, ¿cómo puede Dios aceptar nuestras buenas obras? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? La respuesta la encontramos en el mismo verso. Dice la primera parte del verso 10, porque somos hechura suya, o en otras palabras, porque somos hechura de su mano. Somos un nuevo diseño, o para que lo podamos comprender un poco mejor, somos un nuevo producto, o somos una nueva fabricación de parte de Dios. Por eso Dios puede aceptar nuestras buenas obras, porque somos parte del diseño de Dios en Cristo Jesús. Número 2, ¿cómo puede Dios aceptar las buenas obras? Porque dice el texto, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Porque somos creados en Cristo Jesús. Y debido a nuestra unión con Cristo, nuestras buenas obras son aceptas delante de Dios, porque en Cristo somos una nueva criatura, nuevo diseño, nueva creación, nueva criatura. Antes de Cristo tus obras eran consideradas como trapos de inmundicia. Ahora que tú estás en Cristo, Dios puede aceptar nuestras buenas obras
porque somos hechura suya y somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tercera razón, ¿cómo sabemos que Dios puede aceptar nuestras buenas obras? Porque dice el verso 10, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién prepara tus buenas obras? ¿Y cuándo han sido preparadas? Son preparadas por Dios y son planeadas de antemano. Esto es algo profundo. Han sido planeadas y preparadas con anticipación por parte de Dios. Pero, aunque han sido planeadas por Dios, la palabra también nos enseña que es nuestra responsabilidad buscar activamente las buenas obras. ¿Qué sucede? Con esto finalizo. ¿Qué sucede cuando un verdadero creyente hace una buena obra? ¿A quién dirige el crédito? ¿A quién estás dirigiendo el crédito cuando tú haces una buena obra? ¿A quién se lo dirigimos? No hay jactancia en el reino de Dios, ni en la salvación, ni en las buenas obras. No hay orgullo en la iglesia de Jesucristo, porque ha experimentado todo por gracia. Si tú ayudaste en la semana, si tú diste palabra esta semana y alguien te lo agradeció, tú tienes la responsabilidad de redirigir ese agradecimiento no hacia tu persona, no a tus cualidades, no a tus capacidades. Tú tienes que dirigirlo para la gloria y honra de Dios. Así que si usted planea hacer una buena obra esta semana, tenga en mente que no es para que usted sea reconocido, sino es para que el buen nombre de Dios sea exaltado, alabado y reconocido. De esa manera Dios puede aceptar las buenas obras solo debido a la unión que la iglesia tiene en Cristo Jesús. Toda buena obra tiene un propósito: darle la gloria y la alabanza a Dios. Usted es un buen padre o desea ser un buen padre, buena madre, buen trabajador, buen hijo. Quítese ese mal pensamiento de hacerlo para recibir la aprobación de los demás. No. La principal motivación tiene que ser vivir todos nuestros aspectos de nuestra vida para la gloria de Dios. Conclusiones, pues, y una sola aplicación. Debido a nuestra unión con Cristo, nosotros hemos recibido ya, por lo menos en esta parte de la Escritura, dos grandes beneficios. Dos grandes beneficios. Nuestra resurrección está garantizada y nuestra participación de su reino eterno está garantizada. Usted es altamente favorecido. O somos, hermanos, disculpe la palabra, somos nosotros extremadamente ricos en Cristo Jesús. Porque nuestros cuerpos resucitarán para vida eterna a causa de Cristo. Si usted está fuera de Cristo, usted resucitará, todo lo contrario, para una condenación eterna. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Somos ricos, pues, porque Cristo comparte sus victorias con su iglesia. Cristo comparte su reinado y los beneficios de su reinado con usted y conmigo. Esas son las abundantes riquezas
de la gracia de Dios. La salvación, cuando se contempla que es por gracia y que es por fe, nos hace verla maravillosa. Cuando usted medita en su salvación que ha sido otorgada por gracia y que aún la fe que usted depositó en Jesucristo viene y proviene de Dios, usted verá lo afortunado que es debido a la unión que tiene con Cristo. En base pues a esas verdades podemos concluir. Podemos nosotros concluir que en verdad nuestro agradecimiento a la gracia de Dios tiene que comenzar hoy, porque es lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas en la eternidad. Si usted no desea meditar, si usted no desea o no desea apreciar la gracia de Dios hoy, seamos sinceros, ¿por qué dice que la va a desear por toda la eternidad? Somos llamados como iglesia local a vivir todos los días, cuando cocinamos, cuando trabajamos, cuando dormimos, cuando hablamos, somos llamados nosotros a vivir para la gloria y la alabanza de la gracia de su nombre. Somos afortunados porque Dios nos ha dado no poquita gracia. Como dice el título, Dios nos ha dado las abundancias de las riquezas de su gracia. Son estas motivaciones eternas que sostienen y motivan a un verdadero creyente. La chatarra no sirve en una iglesia de Cristo. Son estas verdades espirituales las que nos llevan a dejar de mirar lo temporal y empezar a mirar las cosas eternas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque en Cristo nosotros somos altamente beneficiados. Hoy queremos darte las gracias por la participación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su coronación en los cielos. Te agradecemos por lo que tú ya has establecido para con nosotros, el ser levantados de las tumbas, experimentar la resurrección de nuestros cuerpos habilitados para poder vivir en la gloria al lado de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque la promesa de la vida eterna no depende de qué tanto nosotros podamos hacer, sino de todo lo que ya Cristo Jesús hizo. Te damos gracias también por ser parte de tu reino, un reino eterno que nunca tendrá fin, donde reina la justicia, donde reina Jesucristo. Y nosotros ahora somos favorecidos de ser beneficiados de estar dentro de tu reino. Te agradecemos por la salvación que nos has otorgado por gracia. Gracias porque no es por obras para que ninguno de nosotros se gloríe. También te pedimos, Padre, y te damos gracias porque has preparado buenas obras para nosotros, tu iglesia, pero con el único fin de que tú seas glorificado. Que estas verdades, que estas riquezas puedan nutrir y fortalecer la vida de cada uno de nosotros durante esta semana. Que podamos meditar en estas joyas, en estos diamantes que tenemos en Cristo. Y también rogamos
por aquellos que aún no han experimentado de tu gracia. Que tu bondad sea con ellos como la ha sido con nosotros. Que ellos puedan venir a Cristo, que ellos puedan ver a Cristo y las riquezas de Cristo, y cómo por medio de Él está el perdón gratuito de todos sus pecados y la promesa de una vida eterna. Le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.